Bueno, entonces la resistencia a glicopeptídicos. En particular vamos a recordar un poquito las generalidades de los enterococos. Recuerden que son cocos gram positivos. Esto no ha cambiado. Son catalasa negativos. Antes formaban parte de la familia de los streptococos. O sea, estaban en la familia Streptococcaceae. En la actualidad no, es una familia autónoma denominada familia Enterococcaceae. Incluso, miren, desde el punto de vista filogénico, algunos streptococos se parecen más a los enterococos. En particular, no sé si ustedes recuerden ahorita, han tenido seguramente experiencia de trabajar con Streptococcus agalacti, Disgalacti, Ximilis y Disgalacti. Bueno, estas bacterias en particular son, si las comparamos con los Streptococcus pyogenes, menos exigentes desde el punto de vista nutricional, inclusive desarrollan mucho más rápido. Se parecen mucho más a los enterococos. ¿A qué voy con esto? Que los enterococos son nutricionalmente menos exigentes que los enterococos. ¿Sí? Ambas familias, tanto los streptococos como los enterococos, se encuentran desde el punto de vista taxonómico, publicados en el volumen 3 del Manual de Berger de Bacteriología Sistemática. En ese volumen 3 vamos a encontrar bacterias gram positivas de formas regulares, repito esto, ¿sí? Porque las del volumen 4 son de formas irregulares, y de cromosomas pequeños, es decir, bajo contenido de guanina más citosina. A diferencia de las del volumen 4, por ejemplo, donde están los actinomicetos, donde los cromosomas son muy grandes, es decir, la cantidad de guanina y citosina pues, es bastante mayor, hablando de kilopares de bases, que lo que reflejan los enterococos o los streptococos, ¿no? Esto es para fines de cultura general en la microbiología. Son facultativos. Fermentan la glucosa cuando utilizamos medios especiales para ese fin. No es necesario hacer esta prueba de rutina, sin embargo, es importante que conozcamos el metabolismo del cronómetro. Recuerden que dentro de los criterios de selección primaria de Cowan-Steele, la vía metabólica que expresan las especies bacterianas hacia la glucosa es esencial para una identificación primaria, entre otras pruebas complementarias, ¿no? Forman parte de la microbiota intestinal, no nada más de los humanos, de otras, dependerá la especie, pues de algunos otros animales. Por ejemplo, tenemos Enterococcus gallinarum, durans, etcétera, etcétera. Pero en particular de nuestra mucosa intestinal está Faecium y fecalis, ¿sí? Caseiliflawus, etcétera, etcétera. Bien, se asocian una gran variedad de procesos infecciosos como oportunistas. Vuelvo a repetir, no son bacterias primarias productoras de infección porque, vuelvo a mencionar, carecen de factores de virulencia que les permitan patrones de invasividad, ¿no? Son únicamente, están esperando el momento donde haya un deterioro de la inmunología natural del sujeto, ¿sí? Para que en estado de inmunosupresión puedan producir enfermedad. Bien, entonces, mencionábamos Enterococcus fecalis y Faecium, pues prácticamente son más del 98% de la incidencia, hablando de cómo se asocian a infecciones a esas especies, ¿no? Menos del 2% o el 2% otras especies enterococos, las comúnmente más asociadas dentro de ese 2%, Gallinarum y Caseiliflawus. Vuelvo a repetir, presentan resistencia intrínseca a una gran cantidad de antibióticos. No se nos olvide, es su carta de presentación de virulencia, es su principal mecanismo de virulencia, la resistencia intrínseca a muchos antibióticos. Vuelvo a repetir, cefalosporinas, macrólidos, lincosaminas como la clindamicina, trimetoprim, sulfametoxazol y aminoglucósidos que se dan en dosificaciones de rutina, vamos. No en infusión ni en monodosis, sino que se dan seriales. Entonces, bueno, ¿cómo adquieren los enterococos resistencia? Principalmente por conjugación, ¿sí? Donde vamos a encontrar aquí la aparición o la desrepresión de los superones BAN-A, BAN-B, etcétera, etcétera, que confieren resistencia a glicopeptídicos, por citar un ejemplo, pero también puede haber ahí resistencia mediada por mutaciones cromosómicas en aquellos famosos cromosomas de mosaico, ¿no? Una vez que los pacientes son, o la población bacteriana es expuesta a concentraciones de fluoroquinolonas de manera repetida.
la resistencia a glicopeptídicos también se puede derivar, vuelvo a repetirles, la mala práctica, ¿sí?, en la industria ganadera de emplear fármacos o moléculas muy semejantes a estos fármacos que induzcan resistencia cruzada. Por ejemplo, la voparcina, pues es una molécula muy parecida a la vancomicina, que en muchos países del tercer mundo se sigue empleando para fines de promoción de desarrollo, y esto a la larga genera resistencia cruzada a glicopeptídicos.